Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ante el trono de Dios. Así dice la palabra de Dios. Vamos a pedir a Dios que lo aplique a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra otra vez para recibir lo que tú quieres enseñarnos. Y te pedimos, Señor, que así como dice este pasaje, que podamos poner nuestros ojos en Cristo, fijar nuestros ojos en Él. Ayúdanos a no ser distraídos por ninguna cosa. Ayúdanos a no estar demasiado cansados, para que podamos enfocarnos en tu palabra y recibir lo que tú quieres enseñarnos para nuestro bien y para tu gloria. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Hace algunos meses tomamos el tiempo para estudiar el tema del crecimiento espiritual. Cómo un cristiano crece en la fe a través de su vida. Y vimos que la Biblia usa mucho el simbolismo de un árbol para hablar del crecimiento cristiano, para hablar de cómo avanzamos en la vida cristiana. Vimos que un árbol crece hacia arriba, hacia abajo, de manera interna y de manera externa. Y es exactamente así también para el cristiano. Crece hacia Dios, crece hacia abajo, profundizándose en su fundamento, lo que vimos hoy, quien es Cristo. Crece de manera interna para que produzca fruto de manera externa. Es un simbolismo perfecto para entender el crecimiento espiritual. Pero el crecimiento de un árbol no es la única ilustración que Dios nos da en su palabra en cuanto a la vida cristiana. También vemos, por ejemplo, que la vida cristiana es como una carrera. Y la idea es de un maratón. La idea aquí no es de una carrera de 100 metros, algo que tarda muy poco, sino es un maratón en la vida cristiana. Es algo que tarda mucho tiempo, es algo que requiere perseverancia, paciencia, como vemos aquí. Apenas leemos en 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En este pasaje Pablo está enfatizando cómo correr con perseverancia, con paciencia, para llegar al final y obtener el premio. Vemos algo similar cuando Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es un simbolismo que vemos en varias partes de la Biblia. La vida cristiana como una carrera, como un maratón. Desde el momento de la salvación hasta la muerte, estamos corriendo. Estamos en el maratón de la vida cristiana. Aquí en nuestro pasaje encontramos el mismo simbolismo. Otra vez, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor de Hebreos nos anima, nos exhorta a correr con paciencia. La palabra es perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Enfatiza aquí en que la vida cristiana es una carrera, es un maratón, es algo que requiere esfuerzo y perseverancia hasta poder alcanzar la meta. Y así como los cristianos judíos a quienes ese libro fue escrito, nosotros también necesitamos ser exhortados y animados a continuar en nuestra carrera espiritual, en nuestro maratón de la vida espiritual. Necesitamos perseverar, continuar, no importa lo que pase, no importa el cansancio, no importa el desánimo. Necesitamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante y seguir adelante en la vida cristiana que Dios nos ha dado. Es decir, este pasaje es tan aplicable para nosotros como era para este pueblo hace siglos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si seamos honestos, muchas veces somos tentados a tirar la toalla. Pues ya no puedo más. Ya no.
Somos tentados a ceder completamente. Tentados a ni querer intentar seguir adelante. Pues no está funcionando. Ya no puedo más, ¿verdad? Y no solamente tentados, sino que hemos visto nosotros a personas que lo han hecho, ¿verdad? Personas que empezaron bien. Personas que parecían empezar su carrera con ganas y después tirar la toalla y ya no está con nosotros, ni en ninguna otra iglesia cristiana. O es una persona que ya de vez en cuando viene a la iglesia, pero ya no está intentando. Ya no quiere. Piensa que ya no puede. Por eso es tan importante el tema. Porque no es algo nada más teórico, hermanos. Tú y yo conocemos a personas, familiares, amigos, personas que pensábamos eran hermanos, que ya no quieren. No es que están luchando, ni están intentando. Han tirado la toalla completamente. Entonces necesitamos ser advertidos. Como la Biblia siempre hace. Como dice este libro de Hebreos muchísimo en cuanto a la apostasía que estudiamos en el campamento con los jóvenes, ¿no? Personas que empezaron bien o parecían empezar bien, después ya rechazaron todo lo que tiene que ver con Dios. Necesitamos, hermanos, ser animados, exhortados a perseverar en nuestra carrera. Porque gracias a Dios, el cristiano verdadero siempre va a perseverar hasta el fin. Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no es por nosotros, porque no tenemos las fuerzas en nosotros mismos para perseverar. Es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Podemos estar tan persuadidos como Pablo, como dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú y yo, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, sí podemos perseverar. Podemos continuar en la carrera, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Él va a perfeccionar la obra que ha empezado. Este pasaje en Hebreos también nos ayuda en esta carrera porque es un pasaje muy práctico. Nos ayuda a ver cómo continuar, cómo avanzar, cómo perseverar y alcanzar la meta. Nos da consejo muy práctico. Necesitamos, dice, despojarnos de todo peso y de todo pecado, siempre fijando los ojos en Cristo. Si no recuerdan otra cosa, recuerden eso, salgan de aquí. Tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado, siempre fijando nuestros ojos en Cristo. Esa es la manera para perseverar en la carrera espiritual. Vamos a ver cada cosa entonces. En primer lugar, para perseverar en la carrera de la vida cristiana necesitamos despojarnos de todo peso y de todo pecado. Y vamos a ver las dos partes. En primer lugar, leemos aquí, en el versículo 1, de la necesidad de despojarnos de todo peso. Todo peso. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Y pensar como corredores, pensar como personas en un maratón. Tal vez tú y yo nunca hemos hecho eso, ni lo vamos a hacer, un maratón. Ante todo, por aquí son los domingos, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Es una buena excusa. Entonces, nunca vamos a correr profesionalmente, puede ser, pero lo entendemos un poquito, ¿verdad? En ese tiempo, en el contexto de Pablo, bueno, quien fuera el autor de Hebreos, en ese tiempo, sabemos que los atletas participaban en sus juegos desnudos, o casi completamente desnudos. ¿Por qué? Para no tener ningún estorbo en sus juegos. Así participaban los atletas desnudos. Aún hoy en día, que no están desnudos, pero vemos, por ejemplo, una carrera profesional, por ejemplo, y vemos que tienen ropa muy ligera. Es ropa diseñada específicamente para no estorbar, para no tener el peso para causar problemas, y más cuando vemos una carrera de 100 metros, pues cada milisegundo importa, ¿verdad? Y aún para un maratón lo mismo, tiene ropa que es cómoda y muy ligera. ¿Por qué? Para que no haya ningún estorbo, para que no haya una cosa que haga que van más lentamente de lo que deberían hacer. Eso es precisamente lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí. Ningún atleta profesional va a su carrera con su chamarra y corre con su chamarra, ¿verdad? Ninguno. No tiene sentido. Ninguno va con su mochila. Tal vez voy a necesitar eso durante mi carrera. Pues no. Es un peso
extra, es un peso que va a estorbar. Se despoja de todo. Y así es en la vida cristiana también. En la vida espiritual estamos corriendo un maratón. Y nosotros también tenemos que despojarnos de cualquier cosa que nos podría estorbar, cualquier cosa que es un peso extra y no necesario que pueda hacernos correr más lentamente. Ningún atleta serio hace eso. Y nosotros tampoco deberíamos. Pero es lo que hacemos, ¿verdad? Si tú vienes en la tele un día un atleta intentando correr con su mochila, tú vas a decir, pues, qué ridículo, ¿qué está haciendo? No entiende nada de lo que está pasando. Pero hermanos, a veces la razón por la cual no avanzamos como queremos como cristianos es porque tendemos a llevar muchísimas cosas en nuestro maratón espiritual. Llevamos todo. Llevamos el peso de todas las cosas del mundo, del trabajo, del entrenamiento, todo. Y después nos preguntamos por qué no estamos corriendo como deberíamos. Después nos preguntamos, ¿por qué no estoy avanzando tanto como quiero? Pues estamos encargados con muchísimo peso. Hemos llevado todo al maratón. Todo en la casa hemos llevado al maratón. Y no es necesario. Y peor, nos estorba. El mandamiento aquí entonces es despojarnos de esas cosas, despojarnos de los pesos en la vida. Pero fíjense en algo muy importante para que entendamos bien. Estos pesos no son pecaminosos en sí mismos. Y sabemos eso porque Pablo habla de pecados en la siguiente frase. Hace una distinción entre pesos y pecados, ¿verdad? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces aquí el autor está distinguiendo entre las dos cosas. Una cosa es todo peso, otra cosa es todo pecado. Vamos a ver el pecado un momento. Ahora estamos hablando entonces de cosas que no son en sí mismas pecaminosas, pero nos estorban, no nos ayudan, no contribuyen nada a nuestra santificación ni al crecimiento espiritual, sino más bien nos estorban y nos hacen avanzar más lentamente de lo que deberíamos. La Biblia aquí dice, necesitamos despojarnos de todas esas cosas, dejarlas atrás, deshacernos de ellas. Puede ser difícil porque tú dices, pues no es nada pecaminoso, pastor. No estoy haciendo nada malo. ¿Por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tengo que despojarme de tal cosa si no es pecaminoso? Porque si no, no vas a poder correr bien. No vas a poder avanzar como quieres. Y no es que alguien te fuerza a dejar atrás tal cosa, sino que tú, como cristiano, como hijo de Dios, que quiere crecer y madurar y ser más y más como Cristo cada día, tú vas a querer despojarte de esas cosas. Vas a querer mostrar que tu prioridad es Dios y la vida espiritual. Que tu prioridad no son tus comodidades ni tus placeres. Vas a querer despojarte de todo en la vida que, aunque no pecaminoso en sí mismo, no contribuye para nada a tu crecimiento espiritual. Hermanos, eso es la madurez. El madurez es poder distinguir no solamente entre lo malo y lo bueno, sino también entre lo bueno y lo mejor. Por eso tenemos problemas, ¿verdad? Porque ahora entendemos, ok, es pecaminoso, no lo hago. Pero todavía estamos llevando mucho peso. Cosas no necesarias. Cosas que nos estorban. Cosas que no contribuyen nada a la santificación. Cuando predico eso, una persona aquí, por ejemplo, no es cristiano. Y va a pensar, qué locura. Si no es pecaminoso, entonces ¿qué malo hay en hacerlo? El incrédulo no entiende, porque está enfocado en sí mismo. Y si tu corazón te dice, no, eso no tiene sentido, eso es pura locura, examínate. Pero también hay cristianos verdaderos que todavía no han entendido que hay cosas en sus vidas que no son pecaminosas como tal, pero estorban, quita su tiempo, para que no pase tiempo con Dios, o en la iglesia, o lo que sea. Y es esto a lo que se refiere ese autor de Hebreos.
Despojémonos de todo peso. ¿Cuáles son los pesos en tu vida? Solamente yo no puedo ver tu corazón, ni voy a poder decir exactamente lo que es en cada caso aquí. Pero, ejemplos. Podría ser un programa de la tele, una serie de Netflix. Tú sabes suficiente en la Biblia para no ver nada con escenas de sexo y violencia extrema, ¿verdad? No. Lo que ves es relativamente sano. Pero quita tu tiempo. Cada día, cada semana, en vez de pasar más tiempo con Dios, en su palabra, en oración, en la iglesia, estás viendo tu programa. Es un peso. Despójate de ese peso. Tu peso puede ser Facebook o cualquier otra red social, pero no la usas para pecado, no estás chateando sexualmente con otra persona. Pues qué bueno. Pero pasas horas y horas en tu celular. Horas y horas leyendo lo que otras personas están haciendo con sus vidas. Horas y horas perdidas que podrías usar para algo más provechoso. Es un peso. Despójate de ese peso. Para algunos jóvenes a veces puede ser los videojuegos. Y digo lo mismo. Tú eres cristiano, reconoces que no debes jugar aquellos juegos que tienen violencia constante en escenas de sexo, aunque a veces necesitamos más discernimiento, ¿verdad, jóvenes? Pero tal vez no. Pero eres adicto. Horas y horas cada día. Después no entiendes por qué vas tan lento en tu maratón espiritual y por qué no estás avanzando como deberías. Es la razón. Es tu adicción. Y cualquier adicción que no sea adicción a la palabra de Dios es por lo menos un peso, si no sea pecaminoso. Tu peso puede ser cualquier otra actividad o aún persona. Como digo, yo no puedo decir o no puedo mencionar todas las cosas en sus vidas, pero les ruego, hermanos, que ustedes en toda honestidad pidan a Dios que les revele cuáles son los pesos en sus vidas que necesitan despojar y dejar atrás. Y si realmente quieres hacerlo, si realmente quieres dejarlos atrás, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a platicar con tu esposo o esposa, con tu padre o hijo, con tus hermanos en Cristo, porque a veces tú no reconoces cuáles son, pero los demás sí, fácilmente. Si realmente quieres cambiar, habla con otra persona. Pide a otra persona que te diga cuáles son los pesos en tu vida. Y voy a avanzar, pero es muy importante, ¿no? Yo creo que hemos llegado a tener suficiente madurez y discernimiento como cristianos que no deberíamos estar luchando tanto con los pecados abiertos y obvios. A veces todavía sí. Pero esa lucha ahora, como cristianos, es más en cuanto a cómo debería usar mi tiempo. No solo distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno, sino también entre lo que es bueno y lo que es mejor. Hermanos, que seamos maduros, que tengamos discernimiento, empezando desde la juventud. Les ruego, jóvenes, por favor empiecen ahora. Porque esos hábitos que están formando ahora van a controlar sus vidas para el resto de sus vidas. Necesitan ahora formar los hábitos de pasar tiempo en la palabra y con Dios y no perder su tiempo en cosas que no son importantes. No, pastor, no entiendes, no eres joven ahora, no entiendes nada. No, tal vez no, pero la palabra sí. Y si eres cristiano, vas a hacer caso a Dios y su palabra. Y si no eres cristiano, vas a rechazar eso y seguir como eres, mostrando el peligro en tu vida, que tal vez vas en camino a la apostasía. Mucho cuidado de los pesos en nuestras vidas. Pero por supuesto también vemos aquí que el autor enfatiza que debemos despojarnos de todo pecado. Es más obvio, ¿verdad? Sabemos que debemos despojarnos de todo pecado. Pero la descripción aquí es interesante porque dice en el versículo 1 que es el pecado que nos asedia. O podría ser también el pecado que nos envuelve. Otra traducción. Son dos maneras para hablar de lo mismo. Hablan de los pecados comunes en nuestras vidas, los pecados que más nos afectan, los pecados que más nos atacan, los pecados en los cuales más caemos.
pecados que nos asedian. Esa es la ilustración como una ciudad con murallas, ¿verdad? Es un ataque constante. El enemigo está atrás de las murallas, está atacando, asedia la ciudad. A veces parece así con nuestros pecados, ¿no? Esas tentaciones nunca se van. Esas tentaciones nunca ceden, esas tentaciones nunca nos dejan en paz, siempre están afuera tentándonos, son pecados que nos asedian. O podemos pensar en lo que dice pecados que nos envuelven. Pensamos otra vez en la ilustración de un corredor. Son cosas que se pegan a nosotros y hacen que la vida sea más difícil, que la carrera sea más difícil. Así como una ropa que pegaba a un corredor sería molesta y causaría problemas en su carrera, así también para nosotros, no somos los pesos, nada más los pecados que se apegan, que nos envuelven y hacen que la carrera sea mucho más difícil. Parece a veces imposible despojarnos de esos pecados porque siempre están, siempre nos atacan, siempre nos envuelven. Necesitamos despojarnos de ellos o no vamos a poder correr. En ese contexto también tenemos que preguntarnos cuáles son los pecados en nuestras vidas que nos asedian, que nos envuelven, que nos asaltan, que nos atacan, que siempre nos está tentando. ¿Tú sabes cuáles son? Es el primer paso, porque si dices, no tengo ningún pecado que me asedia. Entonces sí tienes, pero no sabes lo que es. Eso es muy peligroso. Si dices, no, obviamente no lucho mucho con esas cosas, estás engañándote. O eres muy sencillo, como dicen Proverbios, a no entender. Primero necesitas reconocer cuáles son los pecados que me asedian, cuáles son los pecados que me envuelven, para que nos enfoquemos en ellos, para que nos despojemos de ellos primero, antes de ir y luchar contra otras cosas. Todos nosotros los tenemos. Tenemos que reconocer conscientemente cuáles son y pedir a Dios en el poder de su Espíritu y por medio de la palabra de Dios que nos ayude a despojarnos de ellos para poder correr bien en nuestro maratón espiritual. Entonces vemos aquí que para perseverar en la carrera de la vida cristiana necesitamos despojarnos no solamente de los pecados de nuestras vidas, sino también de cualquier cosa que no contribuya a nuestra santificación. Los pesos, los pecados. No es difícil recordar, ¿verdad? Dos pesos y pecados. Cualquier cosa que estorba, cualquier cosa que no contribuye a nuestro fin principal, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cualquier cosa que no contribuye a poder correr nuestro maratón espiritual tiene que ser despojado. No porque yo lo digo, no porque tengo autoridad de meterme en tu vida y decir esa cosa, sino porque tú como cristiano vas a querer despojar todo que no contribuye a tu santificación. Vas a querer hacerlo. Todo peso y todo pecado. Pero aún despojándonos de todo eso no es suficiente. Como vemos muchas veces, hemos aprendido eso muchas veces, nunca es suficiente nada más la parte negativa, que no hacer, que despojar, que dejar atrás. Necesitamos también la parte positiva, que hacer. ¿Cómo reemplazamos? Porque si quitamos pesos y pecados, dejamos un vacío. Si dejamos el vacío, ¿qué va a suceder? Van a regresar los pesos y pecados. Necesitamos reemplazar los pesos y pecados con, pues lo que vamos a ver aquí, con Cristo. ¿Qué es nuestra meta como corredores? ¿Qué es nuestra meta en el maratón espiritual? Es Cristo. Es ser como Cristo. Es estar con Cristo un día. Tenemos que despojarnos de todas esas cosas, mientras siempre fijando nuestros ojos en Cristo. El ser como Cristo es el propósito. El estar con Cristo es la meta. Nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual siempre está enfocado en Cristo. Entonces, entiende, empezamos dejando atrás esas cosas, la parte negativa, pero no dejamos el asunto allá. La siguiente cosa es dejar eso y reemplazarlo con un enfoque en Cristo. Puestos los ojos en Cristo, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Entonces, en segundo lugar, para perseverar en la carrera de la vida espiritual, necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Parece demasiado sencillo, ¿verdad? Pastor, yo quiero algo más profundo, algo más complicado, ¿verdad? Eso es algo que es lo más básico en la vida cristiana, es algo que diríamos a un niño en la escuela dominical, algo que diríamos a un nuevo cristiano. Pero así es. Es nuestra más grande necesidad en la vida. Que nuestros ojos no estén fijados en el mundo, que no estén fijados en nosotros mismos, que no estén fijados en otras personas, sino solamente en Cristo. Los pecados que nos asedian y nos envuelven jalan nuestros ojos, atraen nuestra vista para que esté en ellos, para que estemos más enfocados en los deleites temporales del pecado. Los pesos de nuestras vidas claman por nuestra atención, gritan por nuestro enfoque. Y demasiadas veces cedemos. Fijamos nuestros ojos en las atracciones del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Fijamos nuestros ojos en otros, vivimos para su aprobación. Fijamos nuestros ojos en las cosas temporales y vanas que no pueden satisfacernos. Y todo el tiempo está Cristo en el cielo. Nuestro Salvador está diciendo, miren a mí. Fijen sus ojos en mí. Yo tengo agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo tengo todo lo que necesitas porque yo soy todo lo que necesitas. Dejen de enfocarse en las cosas del mundo. Mírenme a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Hermanos, Cristo nos está llamando constantemente. Como el simbolismo de la sabiduría en el libro de Proverbios. Nos está clamando constantemente que nos enfoquemos en Él, que miremos a Él, que fijemos los ojos en Él. No en las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Y sabemos que deberíamos, no estoy diciendo algo nuevo, ¿verdad? Sabemos que necesitamos a este Cristo más que cualquier otra cosa. El texto nos dice, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el principio y fin, pero no solamente de la creación, sino también de la salvación. Él y su Padre hicieron un pacto antes de la fundación del mundo para que Él viniera para vivir y morir y resucitar, para comprar un pueblo y santificarlo para poder un día presentarlo ante su Padre sin mancha. Cristo mismo ha corrido esta carrera de la fe y la corrió perfectamente, sin pecado, sin estorbo. Él entiende lo que significa perseverar en la maratón de la vida, porque lo hizo. Él entiende tus dificultades. Él entiende todos los obstáculos en tu vida. Él entiende todas tus tentaciones, porque Él pasó por todos, pero sin pecado. Él lo hizo antes de nosotros para mostrarnos que sí es posible. Que con su salvación y el poder de su Espíritu Santo, tú y yo también podemos. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él dijo, consumado es, para terminar su carrera, comprarnos a la salvación y mostrarnos lo que debemos hacer. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso no solamente que yo estoy aquí los domingos diciendo lo que deberían hacer. Porque es muy fácil pensar, el pastor no me entiende, el pastor no entiende mi vida. Puede ser. Pero Cristo entiende todo perfectamente. Él dice lo mismo. Corre. Persevera. No tires la toalla. Él nos mostró cómo lo podemos hacer. El autor y consumador de la fe. Por eso, sí podemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No nosotros mismos, no por nuestras fuerzas, sino solamente con los ojos puestos en Cristo. Siempre enfocados en Él. Él sufrió, dice aquí, sufrió el oprobio, la muerte, todo, para que podamos tener la salvación y para que podamos tener la confianza que nuestro sufrimiento es temporal y es posible perseverar en el maratón de la vida sin tirar la toalla, sin ceder y sin rendirnos. Y fíjense que Cristo no hizo esto a fuerzas, como forzado a hacerlo, que se dice aquí en versículo 2.
Lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Fíjense en eso, hermanos. Por el gozo Cristo murió. A veces tal vez podemos pensar, pero Cristo sufrió por mí. Cristo casi tiene que ser forzado a ir a la cruz. Para nada. Cantamos, no me acuerdo cuál himno es, pero dice que Él quiso morir. Quiso morir. Aun cuando éramos rebeldes y pecadores, Cristo murió por nosotros. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál gozo? Nosotros. Nosotros. Se refiere a su pueblo. Cristo vino con un solo propósito: glorificar a Dios, glorificar a su Padre en redimirle un pueblo. Por eso vino Cristo. Y Cristo no lo vio como algo forzado, algo gravoso, lo vio como algo gozoso. Porque Él se fijó en mí, en ti, en todos nosotros. Y por el gozo de poder salvarnos, sufrió todo eso. Nosotros somos el gozo que fue puesto delante de Cristo. Él corrió todo, sufrió todo, hasta la muerte, por su gran amor para con nosotros, con el gozo que iba a ser suyo, cuando nos compró con su sangre y nos hizo un pueblo para Él, para siempre. Y debido a su obra de sufrir en la cruz, de sufrir la muerte por nosotros, nosotros también tenemos un gran gozo puesto delante de nosotros. El gozo de ser como Él y el gozo de estar con Él para siempre, un día. Leemos el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué promesa, qué ánimo aquí, hermanos. Cristo sufrió todo, en parte, para que tengamos ánimo. Para que no nos cansemos hasta desmayar, para que no nos rindamos, para que no tiremos esa toalla. Tenemos el gozo puesto delante de nosotros también, que ya somos hijos de Dios y que vamos a morar con nuestro Cristo para siempre un día. Y además de este enfoque en Cristo, aunque ese enfoque debe ser lo más importante, también el autor de Hebreos nos da otra cosa. Dice, la gran nube de testigos también nos anima que es posible perseverar en la carrera. Leemos el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, esto se explica en nuestra carrera. Esto obviamente se refiere a Hebreos 11. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué empieza el capítulo? Por tanto. ¿Qué significa por tanto? Se refiere a lo que había dicho. Por tanto, basado en lo que apenas he dicho, basado en el capítulo anterior, que es un capítulo de la fe, y ejemplos de hombres de Dios y mujeres de Dios también, que Dios usó, que Dios dio la fe. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, se refiere a esos hombres y mujeres de Dios en el pasado que vivían en fe. Ellos ya terminaron su carrera. Ellos perseveraron con fe, no en sí mismos, porque no eran perfectos tampoco, sino porque Dios estaba con ellos. Ellos sí pusieron los ojos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un privilegio porque podemos confiar en su obra pasada. Ellos confiaban en su obra futura. Aquí no es tanto la idea de una nube de los santos pasados viéndonos a nosotros en nuestra carrera. A veces se predica así, ¿verdad? Tengan cuidado porque nos están viendo. Todos los hombres de los siglos pasados que seguían a Dios están viéndonos. No. ¿Saben por qué no? Porque ellos ahora están en la presencia gloriosa de Dios mismo, están en la presencia de su Salvador. Y créeme, hermanos, los cristianos en el cielo no están enfocados en nosotros. Tienen una cosa mucho mejor que hacer. No están enfocados en nosotros, están enfocados en su Dios. La idea aquí no es que ellos nos ven y nos da miedo, es que su ejemplo da testimonio que sí es posible. Lo mismo, porque tal vez dices, bueno, Cristo lo hizo, pero no soy Cristo. Bueno, recuerden, tenemos el mismo Espíritu Santo y por eso sí podemos. Pero también el autor nos ayuda. Bueno, también miles y miles, cientos de miles de cristianos en el pasado lo han hecho. Dios ha sido fiel.
Dios va a seguir siendo fiel. Podemos despojarnos de todo peso, todo pecado, fijar los ojos en Cristo y correr con perseverancia. Por ejemplo, de Cristo, por lo que Él hizo y también por lo que vemos en el pasado. Pero ante todo, que veamos a Cristo. Que fijemos nuestra vista en Cristo, nuestros ojos en Él. Él, y solamente Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Señor y Salvador. Él nos provee con el poder que necesitamos para vivir, para perseverar en la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, aprendemos este pasaje, que para perseverar en la carrera, en la maratón de la vida espiritual, y esa es la meta de cada cristiano, para poder hacerlo necesitamos despojarnos de todo peso, las cosas que no son pecaminosas en sí mismos, pero que tampoco nos ayudan. Despojarnos de todo pecado, especialmente pecado que nos asedia, nos envuelve, y fijar los ojos en Cristo. Enfocarnos en Él, confiando en Él, dependiendo de Él, descansando en Él. Hermanos, que Dios nos ayude a hacerlo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por tu palabra inspirada y poderosa, que en verdad no es tan difícil de entender. Lo que tú nos has enseñado hoy es muy claro. Sabemos ahora qué hacer. Te pedimos, Señor, tu poder y tu ayuda para hacerlo. Ayúdanos a no ser solamente oidores de la palabra, Señor. Porque tú nos dices que así nos engañamos a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia, porque hay personas que vienen cada domingo y piensan que están bien por nada más haber oído la palabra. Pero están engañados. Y te pedimos por su salvación, que tú quebrantes sus corazones para que puedan ver lo que necesitan en ti. Y aún como tus hijos, Señor, y demos gracias que no vamos a perder la salvación porque está basada en ti, que no cambia. Pero necesitamos mucha ayuda, mucho poder para poner en práctica las cosas que tú nos enseñas. Te pedimos, Señor, que cada cristiano aquí pueda darse cuenta esta semana de algunos pesos en su vida. Cosas que no son pecaminosas, pero que no necesita. Cosas que quita su tiempo de cosas mejores. Te pedimos, Señor, que cada cristiano aquí, cada joven, cada adulto, hombre, mujer, pueda darse cuenta de algo, algunas cosas esta semana, Señor, y despojarse de tales pesos. Y te pedimos, Señor, todos, que nos ayudes a despojarnos de todo pecado. Especialmente, Señor, esos pecados que nos asedian, nos envuelven, los pecados constantes en nuestras vidas, los pecados en los cuales caemos muchísimo. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo para que tengamos el poder por tu palabra para vencer esas tentaciones, a tomar en serio la santidad. En todo eso, Señor, ayúdanos a no enfocarnos en nosotros mismos o depender de nuestras fuerzas. Ayúdanos a hacer todo eso fijando los ojos en Cristo, meditando en Él, en su obra pasada, en su obra presente de interceder por nosotros. Ayúdanos a conocerle más y más. Te pedimos, Señor, que Él puede ser nuestro enfoque, que Él puede ser nuestra prioridad antes de cualquier otra cosa, antes de cualquier otra persona. Señor, haznos más santos. Haz que nuestra iglesia sea más santa. Ayúdanos a fijar los ojos en Cristo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.